Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Ibarra, soy vicepresidenta de Factoría Cultural. Quiero daros la bienvenida. Para los que no nos conocéis, bueno, Factoría Cultural es un vivero de apoyo al emprendimiento creativo. Albergamos al año más de unos 150 proyectos de las distintas industrias culturales y creativas y les ayudamos a hacer su proyecto realidad, con ayuda en formación, acompañamiento, networking, y por eso de aquí el nombre de vivero, ¿no? Los proyectos maduran, crecen y se desarrollan. Todos los jueves tiene lugar aquí el foro de expertos a las 7:30, está abierto al público, así que podéis venir siempre que queráis. Y hoy tenemos como invitados al grupo de investigación del ecosistema del arte. Tenemos a Marta Pérez Ibáñez, que es profesora, historiadora del arte e investigadora en el mercado del arte. Nuria, que es también historiadora, gestora cultural especializada en comunicación online. Y tenemos aquí, a través de Hangout, a Isidro López Aparicio, que es artista, docente, investigador, que no ha podido venir por temas personales, pero está conectado con nosotros. Bueno, pues ellos tres, que forman el grupo de investigación de ecosistema del arte, decidieron crear un debate, una investigación sobre la comunicación en redes en el arte contemporáneo, cómo interactúa tanto el mundo virtual como el analógico, y un poco destacando, haciendo énfasis en la figura del artista, ¿no? ¿Qué papel juega el artista? Muy importante dentro de este ecosistema. Bueno, para ello reunieron un grupo de profesionales, creo que alguno de ellos viene hoy, o está a punto de llegar, o está por aquí, hola, y se reunieron unos días en Genalguacil, en Málaga, en julio del año pasado, con la ayuda del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, y bueno, fruto de ese debate y de ese encuentro, pues surgió una publicación que tenéis aquí, y también un decálogo, un código de buenas prácticas, un poco para ayudar a los profesionales del arte a cómo optimizar nuestra manera de trabajar con las redes y de comunicar el arte. Entonces, bueno, muchas gracias Marta, Nuria y Isidro por estar aquí con nosotros. Os dejo con ellos y gracias de verdad por venir. Gracias a ti, Lucía. Gracias a ti, gracias a Factoría Cultural por tenernos aquí esta tarde. No sé si funciona el micro, ¿se ha desenchufado o está? Bueno, de momento ya me voy sentando. Y después de daros las gracias y de daros las buenas tardes, y de daros las gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros, pues sí, os vamos a contar un poco en qué consistió todo esto que venía comentando Lucía en un principio y que os vamos a ir contando esta tarde. Ecosistema del arte. Hay mucha gente relacionada con el mundo del arte contemporáneo desde diferentes ámbitos, profesionales, en diferentes ámbitos de la gestión del arte contemporáneo, pero todos teniendo algo en común, o teniendo, digamos, una pieza central que sujeta toda esa estructura que es el artista. Entonces, una serie de profesionales nos unimos un día pensando que convenía empezar a investigar sobre todo esto, que convenía empezar a investigar sobre qué herramientas utilizamos, qué dinámicas establecemos, cómo nos relacionamos unos con nosotros, sobre todo en torno al artista, al creador, y teniendo en cuenta no solamente la figura del artista, sino también la figura de la obra de arte. La obra de arte aglutinando a todo este mundo complejo, a todo este magma complejo que es el ecosistema del arte. Y así es como nació este grupo de investigación, que se llama así, el ecosistema del arte. ¿Y en qué consiste este grupo? Pues este grupo empezó, digamos, con varios objetivos. En primer lugar, nuestra intención era reflexionar sobre el mercado del arte, sobre el sistema del arte en general, reflexionar sobre la figura del artista en el contexto del sistema del arte, y reflexionar, como digo, sobre estas relaciones que se desarrollan, que se establecen entre nosotros, y cómo
cómo optimizarlas de la mejor forma posible, ¿no? Cómo sacar todo aquello que conviene informar, que conviene detectar, que conviene analizar para mejorarlo precisamente, ¿no? Así nos reunimos 3 profesionales, que somos Nuria y yo, Isidro, que está en Granada en este momento. Nos juntamos los 3 y empezamos a definir un poco cuáles serían nuestros ámbitos de actuación. Y el primer proyecto que sacamos adelante es algo que muchos de vosotros conocéis, si no todos, porque ya se ha hecho bastante conocido, que es ese primer estudio que hicimos sobre la actividad económica de los artistas en España. Es el primer estudio que se hace con unas características muy determinadas. No es el primer estudio en general, puesto que ha habido muchos otros estudios que en los últimos 10 años, 12, 15 años han ido analizando la dimensión económica del arte, la dimensión económica de las industrias culturales, la situación de los artistas, pero quizá este estudio es el primero que profundizaba en 2 aspectos en concreto. Por una parte, profundizaba en esa relación sistémica que mantiene el artista con toda esa enorme amalgama de diferentes gestores, instituciones, empresas, profesionales que componen el sistema del arte, el ecosistema del arte, pero por otra parte analizaba algo muy importante para nosotros y que nos trae al día de hoy, nos trae a la actualidad, que es cómo han cambiado las cosas desde la crisis. Concretamente, hablando de economía, teníamos que hablar de la crisis. Entonces, ¿cómo ha cambiado la situación de los artistas, la situación económica de los artistas de resultas de la crisis? Entonces, ahí es donde más hemos profundizado en nuestro estudio, ahí es donde más hemos hecho hincapié en conocer de primera mano, porque la fuente primaria para nosotros de los artistas ha sido primordial, ha sido fundamental. Ahí es donde hemos puesto, como digo, el énfasis para conocer la situación de los artistas directamente desde ellos. Eso nos ha permitido, en primer lugar, ofrecer datos, porque han participado 1.100 y pico artistas, 1.160 y tantos, de los que al final nos hemos quedado con 1.105 respuestas. 1.105 artistas aportando muchísimos datos. Han sido una encuesta de 40 y tantas preguntas, además muy concretas, muy específicas y en algunos casos muy difíciles de adentrarnos en la vida, en la realidad de los artistas, pero que nos permiten, como digo, aportar datos, aportar negro sobre blanco cómo es la situación, cómo está desarrollándose actualmente, cómo se está desarrollando la relación del artista con el mercado en un momento de crisis del mercado, que para nosotros ha sido también fundamental contarlo, y nos ha permitido aportar también qué posibles vías de desarrollo podemos aplicar para mejorar la situación de los artistas. Y vuelvo otra vez a lo que comentaba antes, cuando hemos mostrado ese ojo del ecosistema del arte, el eje fundamental, el eje estructural en torno al cual gira todo lo demás, es precisamente el artista, es precisamente el creador del producto cultural, de la obra de arte, ¿no? Si no es por el artista, no existiría nada más. Entonces, conviene tener en cuenta cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus propuestas para que las cosas mejoren, y ahí hemos estado nosotros. Entonces, este ha sido nuestro primer proyecto, el proyecto del ecosistema del arte número 1, digamos, el estudio sobre la economía de los artistas. Hemos aportado además datos a la subcomisión del Congreso de los Diputados que está trabajando para desarrollar el Estatuto del Artista, del creador y del trabajador cultural, así que estamos muy orgullosos de haber participado en ese sentido, porque sabemos además que muchas de las propuestas que se han presentado por parte de los artistas plásticos y visuales han partido de los resultados de nuestro estudio para analizar, pues en cuanto a, por ejemplo, la situación fiscal de los artistas o las necesidades de capacidad económica que tienen los artistas de dependencia de otras personas, ese tipo de cosas, y por supuesto cómo se están manejando las buenas y las malas, sobre todo las malas prácticas en el ámbito del mercado del arte, cosas que conviene mejorar, que hemos detectado en nuestro estudio y que hemos presentado a la subcomisión del Congreso de los Diputados, y con todo esto se está ya configurando el Estatuto del Artista, del Creador y del Trabajador Cultural, que esperemos que ahora en este nuevo gobierno salga adelante, en este nuevo gobierno y con este nuevo ministro salga adelante, ¿no? Porque es una de las, digamos, de las grandes demandas que tiene el Ministerio de Cultura por acometer a partir de ahora.
Y como digo, este ha sido el primer proyecto y el segundo proyecto ha sido el que vamos a presentar ahora. Este ha sido un proyecto muy curioso porque ha partido de un contacto no ya virtual, sino un contacto analógico, un contacto entre personas, una cena en Málaga, ¿verdad? Porque tenemos aquí al alcalde de Genalguacil y fue precisamente en una cena en Málaga cuando Isidro López Aparicio, Miguel Ángel Herrera y yo decidimos sacar adelante este grupo de discusión, que es una metodología de análisis cualitativo en la que se reúnen una serie de personas con unos perfiles concretos para analizar un tema en concreto y sacar una serie de conclusiones. Entonces, se nos ocurrió que como grupo de investigación y como tipo de metodología idónea sería interesante desarrollarlo en algún lugar donde pudiéramos estar a gusto, donde pudiéramos estar rodeados de arte, tranquilos, en plena naturaleza, y qué mejor que Genalguacil. Y ahí tuvimos la suerte de tener el apoyo del alcalde, que es un pueblo muy particular, luego hablaremos de Genalguacil, es un pueblo muy particular y nos permitió reunirnos para reflexionar sobre todo esto, sobre lo que es la comunicación del arte contemporáneo, analizar lo que estamos haciendo, analizar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, analizar cómo influye todo esto en, de nuevo, esa relación de los artistas y de la obra de arte con toda la sociedad, y ya no solamente con el ecosistema del arte, con el sistema del arte, sino con todo el conjunto de la sociedad, analizarlo y sacar conclusiones. Y ahí me gustaría pasarle la palabra a Isidro, que le tenemos ahí en Granada. Ahí está Isidro, para que nos cuente un poco más, porque él estuvo en aquella cena que estaba yo comentando, para que nos cuente un poco más cómo fue el pensar un poco en organizar este EcoArLab, este primer EcoArLab, que esperamos que no sea el último, que no lo será, y a quienes tuvimos allí con nosotros, etcétera. Así que te paso la palabra, Isidro, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Factoría Cultural, a Rosina, a Lucía y a todos los que trabajáis ahí para facilitar esta posibilidad. Me parece que esta propuesta de foro de expertos es extraordinaria y hay que reconocerla. Por otro lado, bueno, este formato es un formato que yo lo he llevado a cabo muchas veces con temas específicos que tuvieran un interés especial. Por ejemplo, hubo una que tuvo mucha repercusión, que era sobre espacios del arte, y esto fue hace 15 años, o sea, ha sido una cosa progresiva. Y en este caso, ese mismo formato de trabajo, comentándoselo a mis compañeras, a Marta y a Nuria, me parecía muy interesante. Y después de haber tenido la fortuna de haber estado trabajando en Genalguacil el año anterior como artista becado y haciendo la obra, pues, y las relaciones eran muy buenas, pues nos parecía que para que este formato funcionara, que el formato consiste en juntar a 10, 12, 15 personas de un ámbito específico, que sea lo más heterogéneo posible para que enriquezcan el debate, pero sin que tenga la pretensión ni de ser conferencia, ni ser ponencia, ni tener espectadores, sino simplemente discutir de una manera específica durante 2 días sobre un tema en concreto. El tema de las redes sociales nos preocupaba mucho en el estudio que habíamos llevado a cabo y en la obsesión con respecto al ecosistema. Veíamos que las redes sociales y todos los comportamientos que estamos teniendo dentro de ellas están repercutiendo sobre el tema, sobre las maneras de percibir el mundo del arte, y ese debate necesitaba pararse y reflexionar. Entonces, con Miguel lo hablamos y bueno, pero la verdad es que el sitio era extraordinario, por cosas de aislamiento, una parte extraordinaria que podíamos tratarnos por el tema. La selección de personas pues fue por un lado sencilla, por el otro lado compleja. Compleja tanto teníamos que buscar perfiles que permitieran tanto en cuanto muchos y grandes profesionales, y nuestras redes de contactos pues nos lo permitían. No sé si Marta quiere un poco de las personas que fueron o... Mira,
Vamos a ir pasando lo que pasa es que, claro, tenemos ahí tu cara puesta justo delante de Javier Díaz Guardiola. El pobre Javier, pero es mal que no está todavía. Cuando venga ya se habrá pasado. Sí, tuvimos, efectivamente, como decía Isidro, tuvimos a personas muy variadas. Era, por un lado, disculpa, señora. Era era importante tener una galerista, en este caso Sabrina cumplía muchas funciones, muchos espacios, porque aparte de ser una galerista es una emprendedora, tanto en cuanto a una persona joven que ha empezado a generar la galería ya también gestionando las propias redes, y también llegando a espacios que no son tan habituales. Entonces era una representante muy interesante para estudiar presente. Javier Díaz Guardiola, sin lugar a duda, es una persona que, por un lado, tiene ese carácter que es un crítico, pero es muy activo en las redes sociales y además tiene distintos perfiles, tanto diferencia muy bien lo que es su ámbito profesional con otro tipo de licencias que se permite dentro de las redes y podría aportar igualmente cosas muy significativas. Soledad, que en este caso también nos venía desde Granada, trabaja en las redes, es una gran profesional de las redes, pero también está vinculada a una estructura museística, a la Alhambra, ¿no? Entonces nos podía aportar, porque no queríamos que solo y específicamente fueran galerías jóvenes, sino que el rango llegará también a espacios como museísticos, como en este caso. De la derecha no lo veo porque nuevamente estoy yo encima. Es Pancho Jaramillo, que es coleccionista de arte contemporáneo. Coleccionista, entonces dentro de era una persona que también iba a ser interesante, también nos traía su punto de vista desde Latinoamérica, que podía quizás Marta, lo mismo la presentación te lo puedes contener tú y ver ahí bien. Y tenemos también a un artista que es José Luis López Moral, que está ahí arriba sentado, que estuvo con nosotros. Y ¿quieres seguir tú, Isidro, contando cosas o sigo yo? No sé si se ha quedado. Porque me tiene que decir quién está a la derecha. Bueno, tenemos a la izquierda tenemos a José Luis López Moral, a la derecha está Regina Pérez Castillo, es crítica de arte, es crítica en varios medios, tiene su sede también en Granada, pero se mueve por toda Andalucía y es una joven comisaria independiente, entonces también tiene una faceta distinta a la del resto de personas que estaban convocadas. Al ser joven, porque es muy joven, que tendrá 30 y algo, yo creo, Regina, tiene una visión del conjunto de la comunicación online del arte contemporáneo muy distinta a la que podemos tener personas de una generación mayor. Entonces era interesante también que nos aportara ella con su juventud y con su dominio también de las redes, que nos aportara ese punto de vista, ¿no? Como crítica y como comisaria. Y teníamos también, a ver, sí, estaba María, que está por aquí también. ¿Dónde está María? Ahí, María. María domina las redes desde hace un montón de años y como gestora cultural, como dinamizadora cultural, conoce muy bien cómo se están desarrollando las dinámicas más actuales, más de ahora, ¿no? Y conoce muy bien además la repercusión que tiene la comunicación online en la comunicación analógica también. Ese trasvase de líneas que existen en todas las redes y que para nosotros es tan importante. Ese trasvase de comunicación online a comunicación analógica. Yo suelo hablar de desvirtualizar a la gente. Cuando yo conozco a la gente a través de las redes, me encanta, compartimos cosas, desarrollamos cosas, nos parece interesantes los puntos que tenemos en común y está muy bien, pero hay que desvirtualizarse, hay que quedar, hay que tomarse un café o una cerveza, hay que hablar, hay que ponerse cara, hay que ponerse voz, sobre todo, y hay que empezar a trabajar desde más cerca, aunque sigamos trabajando a nivel online. Entonces, en el ámbito de este complejo ecosistema del arte, es habitual ya que nos desvirtualicemos y que nos conozcamos, que nos pongamos cara y nos pongamos voz para empezar a trabajar juntos, ¿no? A desarrollar otras dinámicas. Entonces, es importante también tener gente que conozca cómo se hacen estas cosas, ¿no? Y cómo se desarrollan. ¿A quién más teníamos? A Ana Velasco, que también está aquí. ¿Dónde está Ana? Ahí está Ana. Ana Velasco, como gestora cultural desde Trama y también desde el ámbito de las instituciones y de las universidades,
museos, nos iba a aportar una información valiosísima sobre todo sobre la magnitud y sobre la importancia que tiene gestionar bien la comunicación online desde las instituciones, ¿no? Y también contamos con ella y con su opinión para ese decálogo, que no es un decálogo porque son más de 10 puntos que redactamos al final, ese pequeño código deontológico que os hemos traído también y que comentaremos un poco más adelante. Fue vital la información y la opinión que nos dio Ana en ese sentido. Tuvimos también a 2 personas en redes que no pudieron estar en Genalguacil, pero que participaron desde las redes. Teníamos en Londres a Vanessa Cejudo, que es socióloga, que también conoce muy bien las redes y que se maneja muy bien en el ámbito de la gestión cultural y la gestión del arte contemporáneo, y que desde Londres nos aportó también su punto de vista. Y tuvimos desde el MUSAC, desde León, a Araceli Corbo, que tampoco puede estar aquí porque está en Basilea, pero que también aportó una información valiosísima y una opinión muy valiosa, porque yo creo que es una de las personas que más conoce el ámbito de la comunicación online desde los museos. Yo creo que MUSAC es uno de los museos españoles que mejor está desarrollando su estrategia de comunicación online y mejor está definiendo además su identidad digital desde el museo, ¿no? Siendo, como es un museo nuevo, un museo muy reciente. Y eso nos interesaba también, tener gente que no podía venir a Genalguacil con nosotros a disfrutar de ese encuentro con nosotros, pero sí que nos podía aportar una información muy buena. Y por último, pues estábamos nosotros 3. Isidro, Nuria y yo. ¿Te incorporas otra vez, Isidro? No sé si... ¿Sí? Bueno, conocí a uno que estaba de apoyo fundamental, que es el que ha hecho toda esa foto y que hizo todo el soporte videográfico y demás. Os digo que era mi hijo, Álvaro de Aparicio, que también colaboró. Y no sé, ¿qué quieres...? ¿Qué más? No, que sí que vamos a empezar a hablar de lo que estuvimos hablando en el EcoArLab, en qué consistió todo esto del arte y la comunicación online, y le voy a pasar la palabra a quien más conoce el tema del ecosistema, que es a Nuria. Así que te toca a ti continuar ahora, Nuria, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido y a los que están siguiendo el hashtag de EcoArLab y de Foro Expertos. La verdad que este tipo de encuentros para mí son muy especiales porque nos hacen poder repensar un poco en lo que estamos metidos. Hablar de arte contemporáneo y redes sociales es hablar de mi vida, de 11 años dedicándome a esto, prácticamente desde que empecé en Museo Thyssen. En aquel momento en el que los museos se estaban embarcando en grandes campañas de digitalización de sus fondos para que fuera accesible a la gente, pero claro, lo metían en bases de datos feas, poco amigables. Allí había mucho arte, los museos de arte contemporáneo también estaban haciendo eso, pero no interesaba más que a los investigadores. Y las redes sociales en ese sentido ayudaron mucho a utilizar estos fondos, darles otra vida, crear nuevos recursos educativos que fueran encaminados a diferentes públicos, y por otro lado a ganar en libertad, sobre todo en lo que me refiero a museos, porque, por ejemplo, los museos estatales, su página web era gestionado por un agente externo al propio museo. En las redes sociales permitió hablar directamente con los usuarios de lo que había pasado ayer, de lo que estaba pasando ahora y de lo que iba a pasar mañana, sin esperar a que alguien subiera la información a la página web. Como digo, periódicamente muchos de nosotros hemos asistido a estos encuentros, y muchas preguntas que nos hacíamos entonces siguen siendo hoy actualidad, como por ejemplo, las redes sociales nos han traído la horizontalidad, es decir, todos ahora tenemos la capacidad de llegar más lejos y poder tener voz propia. Pues sí, pero no, al principio parecía que sí, ¿verdad, María? Pero luego resulta que nos dimos cuenta que Facebook, Twitter y demás eran empresas privadas que tenían sus intereses privados como empresas, y que aunque luego surgieron otras redes sociales que eran públicas y de otro tipo, las que se habían llevado la tajada del pastel eran estas grandes empresas que, claro, tenían que vender publicidad a las empresas y tenían que hacer que los posibles clientes de esa empresa estuvieran a gusto utilizando esa herramienta.
Por lo tanto, todas estas premisas nosotros también las tuvimos en cuenta a la hora de comenzar a conversar. ¿Hasta dónde ahora influye el famoso algoritmo? Porque realmente sí que hubo pretendidamente, o pareció que había una horizontalidad, porque hubo gente que llegó a visibilizarse, pero realmente lo que estaba ocurriendo era la construcción de unas nuevas jerarquías, donde evidentemente los poderosos también tenían su espacio y también se hicieron hueco para estar bien posicionados en estas nuevas jerarquías. Pero bien es cierto que hay otros profesionales que habían quedado enmudecidos por las propias jerarquías del sistema, que ahora estaban adquiriendo voz y bueno, y gracias a eso pues una historiadora del arte como yo, inquieta, pues ahora me estoy dirigiendo a vosotros y toda esta vida, y ha sido posible toda esta vida hasta nuestros días. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cómo cada uno de nosotros construimos nuestra marca dentro de este ecosistema del arte, dentro de estas redes, porque el arte ya estaba allí cuando llegaron las redes sociales. Simplemente nosotros empezamos a utilizarlas según nuestro, por un lado, con cierto interés de investigar, porque cuando algo nuevo todo el mundo pues se apunta, es decir, si hay 5 redes sociales pues te apuntas a todas, quizá en un principio no tienes estrategia, pero llega un momento que dices, bueno, vale, ya sé lo que hay, ya sé las posibilidades, ahora toca definirme y saber qué papel quiero jugar en estas redes sociales. Lo bueno también del grupo que escogimos, bueno, también Media Musea, Soledad, para mí fue un referente cuando comencé. Sabrina Anrani tenía su comunidad antes de tener la galería, lo cual es muy interesante, porque esto también va de comunidades. Ahora que hablamos tanto del tema de los influencers, yo hace unos días lo comentaba, un influencer es alguien que tiene un ascendente, bueno, es que la palabra influencer realmente no tiene traducción al castellano, es un adjetivo, es alguien que influye. Basta con tener un ascendente sobre una comunidad. La comunidad puede ser pequeña, puede ser tu familia, es decir, los niños que van a actividades de un museo son influencers de sus padres porque terminan arrastrándolos al museo. Pero luego también es cierto que en esto del social media se han localizado toda una serie de personas que tienen amplias comunidades que coinciden los nichos de público con los de empresas. Y nosotros lo asociamos más a eso que a esa identidad de capacidad de influenciar. Dicho esto, pues todos estos ingredientes, el crear una imagen de marca, el ver cómo se están ejerciendo esos poderes dentro del ecosistema con este nuevo escenario que lejos de ser virtual es más real de lo que a veces pensamos, es decir, cuando nos hacen daño nos duele, por mucho que digamos que sea virtual, que puede de repente aparecer una jauría de perros y acabar con la carrera de alguien, así literalmente, que lejos de los troles que al principio nos hacían gracia, los troles, hay que domarlos, ¿no? Pues realmente son herramientas muy potentes que a nivel político están transformando el mundo que vivimos. Pues con todos estos ingredientes tocaba ponerse de acuerdo y ver qué puntos en común, qué lugares eran fundamentales tener en cuenta para poder seguir desarrollándonos en este nuevo contexto. Quizá, aunque vamos a ver cada uno, bueno, ahí os he puesto una serie de puntos que es básicamente lo que os he comentado, en que se han generado nuevas comisiones, nuevas jerarquías. Lo más importante, que se podría decir que resume todos los puntos que vamos a ver a continuación, es el reconocimiento profesional de cada uno de los agentes que se encuentran en el ecosistema del arte, lo que son, lo que significan y el respeto entre todos ellos. Quiero sacar a colación lo que comentaba Bill Gates en 2010, que él comentaba que las lecciones más importantes que se iban a dar iban a ser en Internet, más allá de las universidades.
Y yo me cuestiono, de acuerdo, pero ¿cuál es nuestro papel en eso? Es decir, si va a haber esas grandes lecciones, ¿quién va a crear esos contenidos de calidad en las redes y en Internet para que realmente sean de calidad? Porque actualmente también hay mucho ruido y es una de las cosas que nos inquietó mucho a lo largo de los grupos de investigación, que era algo que hace 10 años se tenía mucho miedo, pero ¿cómo le podemos dar la voz a no sé, a alguien que no conozco? Pues a lo mejor hay que darse la voz y conversar con él, pero dentro de esa oportunidad también hay que trabajar con todo el bagaje que tenemos nosotros como profesionales, cada uno en su sector, para velar que realmente con el material con lo que se trabaja es veraz, es real y es de calidad. Pues si queréis podemos ir empezando con ese decálogo que no es decálogo, es que no es un decálogo, es un código deontológico, buenas prácticas, no sé, tampoco tenemos muy claro cómo definirlo, pero al final son las conclusiones a las que llegamos y consideramos que son unas conclusiones, fue lo que más nos costó sacar adelante, ¿os acordáis? Los que estábamos allí, ¿verdad? Estuvimos un buen rato acabando de redactar todo aquello, dándole 40 vueltas hasta definir exactamente cómo queríamos decirlo, porque cada una de esas frases que vamos a reproducir ahora tiene mucha miga dentro y tiene mucho significado y sobre todo parte de gentes que estamos continuamente conviviendo con determinados problemas, con determinadas prácticas que a lo mejor son naturales, son habituales, pero no son las más correctas y que además tienen después repercusión y acaban perjudicando incluso al artista o perjudicando a la obra de arte o perjudicando a los distintos gestores que estamos en torno a todo este tema. Así que, como digo, fue lo que más nos costó sacar adelante, pero lo sacamos y aquí lo tenemos. Así que voy proyectándoos unos pequeños resúmenes, pero vamos a ir leyendo también el resto, toma sujeta, para que podamos discutirlas un poquito si queréis, ¿no? Y me gustaría también que al final participaran las personas que han venido, que estuvieron allí en Genalhuacil aquellos días y que nos contaran también su experiencia. Así que luego les vamos a pasar a ellos también el micro y vamos a contarlo. Bueno, pues la primera de ellas decía, reconocer, que es un poco lo que decía Nuria ahora, reconocer el valor social y cultural de la obra de arte y del artista, hijos de nuestro tiempo y nuestras circunstancias y generadores de la cultura y del patrimonio del futuro. Tanto la obra de arte como el artista que la crea merecen ser tratados desde el respeto y el reconocimiento de su valor cultural y social. Esto entronca un poco con la imagen que traíamos antes del ojo, del ecosistema, en el centro del cual está realmente el artista y está la obra que el artista genera. Así que es un poco eso. ¿Quieres tú leer el siguiente? Y yo paso la... Ay. Ejercer la crítica que enriquece, dignifica y completa el propio proceso de creación artística, desde una actitud respetuosa con el autor y con su obra. El respeto debe estar en la base de todas las relaciones y también en las redes. El respeto, Además es que todos conocemos casos de situaciones en las que precisamente ha faltado el respeto a la obra y el respeto al artista o el respeto al gestor, ¿no? Entonces consideramos que el respeto quizá tiene que estar en uno de los principales lugares, ¿no? De los primeros lugares de todo esto, ¿no? Y seguimos con el tercero de estos. Desde las instituciones públicas, asegurar la protección de los derechos del artista en todos los canales a través de los cuales se difunda su actividad, tanto los derechos morales como los retributivos o económicos. Especialmente se ha de mantener el derecho a mencionar o citar al artista cuando se utiliza la imagen de su obra en los medios de comunicación y en las redes, así como la autoría de la propia obra. También yo creo que es de los temas más delicados, ¿no? También hay que tener en cuenta que han también surgido creaciones, contenidos que son propios del nuevo medio y eso también conlleva con ello pues sus dificultades de ahora cómo vamos a gestionar esta nueva realidad.
Desde las instituciones públicas, asumir como un deber la difusión de contenidos y el acceso a la información. Trabajar para que esa labor de comunicación, creación de contenidos culturales, fomento de la investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad, a los diferentes agentes del sector, sean un modelo a seguir. También daros cuenta que en el caso de los museos es una de las claves fundamentales de su desarrollo, no solamente lo que tiene que ver con la conservación de sus colecciones, sino esa labor social, que es fundamental y que nos diferencia de otros sectores, que muchas veces la labor social se pone por encima de la adquisición de fondos, de la parte comercial, etcétera. Y es que además, si pensamos en los museos, por ejemplo, en los centros de arte, se apoyan en dos patas principalmente, ¿no? Por una parte los fondos culturales, los fondos artísticos que suministran a la sociedad, y la sociedad a las que se los suministran. Entonces, esa relación tiene que estar lo más pulida posible, tiene que ser lo más impecable posible. Y en tiempos como estos, en tiempos en los que la comunicación es mucho más fluida, mucho más líquida, mucho más dinámica, mucho más rápida, además, hay que ser especialmente cuidadoso, ¿no? con las dinámicas que se generan y cómo se utilizan las herramientas con las que contamos, ¿no? De las que dependemos en cierto modo, ¿no? Yo no sé si también decirle a Isidro que lea alguno de los puntos. Isidro, ¿tienes el libro delante? ¿Tienes el decálogo? La verdad, a mí no sé cómo me escucháis, me llega un poco de retardo el sonido, entonces creo que es mejor, más dinámico, que vosotros lo lleváis punto. Bueno, tú tienes la imagen tuya, la vemos, así que por lo menos estás participando, ¿no? Te vemos, ¿no? Leo yo el siguiente, ¿no? Sí. A ver. Ser coherente, transparente y profesional en la producción, difusión y comunicación de contenidos sobre arte y cultura, como piezas clave para que este engranaje funcione correcta y eficientemente. Claro, la creación de contenidos, porque aquí todos somos consumidores, pero también todos somos productores, ¿no? Somos los prosumers nuevos, ¿no? Y los transumers también. Los aprosumers, la cosa es complicada, ¿eh? En serio que es complicada. Nuria se lo conoce mejor que yo. Pero el cambio ese de consumidor a productor es algo muy característico. En Nebrija hemos desarrollado un proyecto también de investigación muy interesante de cómo desde los museos, desde determinadas instituciones, desde fundaciones artísticas, se utilizan determinadas herramientas de comunicación online, de comunicación transmedia, concretamente Twitter, vamos a llamar las cosas por su nombre, cómo desde Thyssen se estableció una dinámica concreta para comunicar a través de Twitter los contenidos curatoriales del propio museo, y poco a poco hemos ido analizando cómo es esa dinámica que se ejerce desde otras instituciones. Y no solamente hemos estado analizando Thyssen, sino también, por ejemplo, nos hemos metido en Mafre, en cómo Mafre establece determinadas dinámicas concretas para captar públicos, para generar diálogos, para transmitir lo que quieren transmitir, como quieren transmitirlo a través de las redes, o sea, creando contenidos específicos para las redes, ¿no? Y hemos utilizado además toda esta dinámica curatorial en las redes como herramienta de investigación en la universidad, con lo cual algo bastante novedoso, pero que ha dado buenos resultados, pensando sobre todo en esto y en la creación de contenidos, no solamente desde las propias instituciones, sino también desde nosotros, ¿no? Que estamos con Twitter y estamos creando contenidos para el propio museo, ¿no? Algo bastante curioso. También comentar que realmente cuando llegaron las redes sociales, en principio, muchas instituciones solamente pensaban que simplemente era comunicar y utilizando herramientas del marketing, pues se ejercía esa comunicación, pero realmente los museos se podían encontrar frente al reto de crear toda una programación cultural, igual que las actividades que realizan en sus salas, en este nuevo medio. Y son muchas instituciones que han optado por esta opción y con muy buenos resultados. Y luego, en relación a los prosumers, realmente el museo se encuentra con un montón de contenido que puede canalizar y jugar con ellos a su favor. Yo siempre digo
un cómic de Don Quijote de la Mancha, pues a lo mejor no te sirve para hacer historias sobre las publicaciones, o sea, sobre el origen de Quijote de la Mancha, pero a lo mejor sí que te sirve para hablar de la historia del cómic, es decir, escoger el contenido, filtrarlo, trabajarlo y trabajar a tu favor. Por ejemplo, en la Casa Batlló, prácticamente su Instagram está nutrido por fotos realizadas por los usuarios. Y eso lo que hace es transmitir la buena experiencia que han tenido sus usuarios a otros usuarios, su principal gancho en esta red social. Sí. Conviene que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Cuando vayamos a un museo y hagamos una foto y la colguemos en Instagram, qué es lo que estamos transmitiendo de lo que estamos viendo en el museo, si nos dejan hacer la foto, que no siempre nos dejan. El Guernica, salvo robados, poco Guernica vamos a ver en las redes. Pero también es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que estamos contando y cómo lo estamos contando del objeto artístico, de la obra de arte que tenemos delante y estamos fotografiando y estamos viralizando, ¿no? Y a quiénes está llegando y con qué contenidos estamos contándolo además, ¿no? Eso es interesantísimo, es un mundo, ¿eh? Mantener y proteger la autonomía de los espacios y los agentes de arte frente a la instrumentalización por parte de terceros, para defender su capacidad de crear valor y su libertad de criterio. Pues un poco lo que también estábamos comentando, es decir, puede haber valor en todo tipo de contenido, independientemente de la persona que venga, siempre que eso realmente tenga valor. Es decir, lo que ocurría antes de las redes sociales, entre comillas, es que tú ya estabas ubicado en un espacio y se te daba voz o no dependiendo del espacio donde estabas. Ahora, pues bueno, hay unas nuevas jerarquías, evidentemente, como en todo, siempre tiene que haber un entorno que te valide, compañeros de profesión, etcétera, pero el acceso es diferente. Y en el caso de utilizar los contenidos de usuarios, pues para eso están los responsables de las instituciones o personas que tengan un proyecto que vayan a trabajar con esos contenidos, quienes decidan y den ese verdadero valor que tienen esos contenidos. Y sí que se demanda por parte de las instituciones que tengan esos contenidos o que tengan por lo menos esas estrategias, que tengan esa idea, que tengan un programa en la cabeza. Yo recuerdo que al principio en Thyssen, precisamente, Guillermo Solana solía decir lo de no tenemos ninguna estrategia, esto es totalmente intuitivo, esto es totalmente improvisado, y en realidad sí que la tenían, lo que pasa es que... Sí, que desde el cariño... No sé por qué te dijo eso, pero yo que estaba en Thyssen, efectivamente, sí que había una estrategia, sí que había mucha experimentación, evidentemente, porque había dos equipos dedicados a redes, el de Educathyssen y el de Museo Thyssen, pero bueno, así de cariño, pues sí que había estrategia. Sigamos con las estrategias. Mantener una actitud crítica y reflexiva, ya que las redes sociales pueden mostrar una visión parcial e interesada de la realidad. Para ello, hemos de ser conscientes de las limitaciones y la atomización de los contenidos que difunden. Claro, limitación, ¿no? Limitación inevitable, además, ¿no? Porque incluso esas estrategias cuando existen o incluso cuando no existen, esa voluntariedad, ¿no? De lanzar las cosas un poco al aire para ver a quién llegan y cómo llegan y ya veremos cómo tal, todo eso se puede volver en nuestra contra muchas veces, ¿no? Tanto a instituciones les ha pasado como a profesionales les está pasando continuamente, ¿no? Y todo eso, como decía antes, abunda en muchos casos en deterioro de la capacidad de percepción de la obra de arte y de la propia imagen del artista. Así que son cosas que conviene cuidar, ¿no? Sí, además nosotros, si os dais cuenta, trabajamos fundamentalmente con el contexto. Es decir, cuando transmitimos una obra de arte, siempre lo vestimos, bien de sus coetáneos, bien de la obra del propio artista, desde la crítica, o sea, prácticamente todos trabajamos con el contexto. ¿Qué ocurre cuando ese contexto desaparece? Pues la obra de arte no pierde identidad porque habla por sí misma, y en redes sociales la obra de arte se convierte en un objeto social que es capaz de conversar independientemente del contexto que le vistamos. Pero bien es cierto que son realidades que hay que tener en cuenta, así como que la comunicación en redes no es lineal. Es decir, que lo que podemos percibir unos, otros pueden tener una percepción totalmente diferente por cómo, cuándo y dónde le ha llegado la información. Por ejemplo, Twitter durante mucho tiempo se dijo que era una herramienta perfecta para conversar.
nada más lejos de la realidad. Twitter es una herramienta basada en la confianza, en la que yo confío que lo que me estás diciendo tú es lo que estoy pensando yo, pero muchas veces eso no es así. Entender las redes sociales desde su comportamiento más que desde su forma, como un compromiso más que como una herramienta. El comportamiento colectivo activo, nacido del compromiso entre todos sus componentes, es la clave de la multitud de colectividades que mantienen su actividad y de la creación de valor que este comportamiento aporta. Básicamente lo que hemos comentado ya. También es una cosa, algo me está viniendo a la cabeza. Estamos hablando a veces de la obra de arte o del objeto artístico desde la institución, pero también es importante tener en cuenta la imagen del artista como comunicador de su propia obra. Y las webs de los artistas, y las redes sociales de los artistas, y los blogs de los artistas, que también sirven para comunicar la obra de una forma muy concreta. Otra de las cosas que más ha cambiado en los últimos años es cómo el artista empieza a definir su propia identidad digital y empieza a definir sobre todo su reputación digital, ¿no? Cómo quiere ser percibido, no solamente lo que quiere que la gente perciba, sino cómo quiere que lo perciban y cómo quiere que lo identifiquen, ¿no? Y yo creo que además esa es una de las cosas características del artista del siglo XXI. Es una de las cosas que por lo menos salió en el estudio de la economía de los artistas, salió además con una fuerza tremenda, y es la capacidad que tienen ahora los artistas, y no solo los jóvenes, sino también los que no somos tan jóvenes, los padres de los artistas jóvenes y las madres, que están analizando perfectamente cómo quieren ser percibidos en las redes, cómo utilizan las redes, qué redes utilizan y cómo las utilizan, ¿no? Y qué estrategias definen su forma de actuar en redes, ¿no? Y es algo bastante interesante de cosas que están pasando ahora, ¿no? Y seguimos avanzando. Sí. Valorar el papel del coleccionista. Aquí teníamos a Pancho Jaramillo. Valorar el papel del coleccionista como receptor, emisor y transmisor de información y su responsabilidad ante el mensaje que transmite. El coleccionista debería ser, dentro del ecosistema, un facilitador de diálogos y encuentros o un generador de opinión. Y aquí nos venía a la cabeza sobre todo un tema que tratamos bastante el verano pasado, que fue el coleccionista influencer, el coleccionista prescriptor, creador de opinión, y hablábamos pues de Stefan Sinchowicz. Yo creo que es de los más famosos, que tiene una cuenta de Instagram que siguen muchísimos galeristas, comisarios de todo el mundo, y que están pendientes de cuál es el nuevo artista que está detectando Sinchowicz para automáticamente programarlo, porque ya parece que la va a petar, porque va a ser el nuevo gran éxito del momento. Entonces, ¿hasta qué punto también en el coleccionista hay una responsabilidad de qué contenidos estás creando, qué estás difundiendo, cómo lo estás difundiendo y con qué objetivos? ¿Cuáles son los fines del coleccionista a la hora de crear esos contenidos y difundirlos, ¿no? Porque también está la propia reputación del coleccionista detrás de esa selección de contenidos, ¿no? Como antes apuntaba, las redes sociales es una de las cualidades que tienen, que es un altavoz. Entonces también sirve para los coleccionistas, aparte de para el resto de la gente, es como una toma de conciencia de su propia identidad y de su propia responsabilidad social, más allá del grupo, de esa comunidad que antes ya tenía y que ahora tiene la oportunidad de que sea muchísimo más amplia. A mí, por ejemplo, fue una de las voces que quizá más me interesaba, porque muchas veces no son tan visibles, sobre todo para el público más amplio. Entonces esa toma de conciencia y hablar de responsabilidad frente a lo que es el ecosistema me parece maravilloso. ¿Dónde estamos? Vale. Concienciar en la necesidad de hacer una utilización apropiada de las redes sociales, así como en su potencial, impacto y consecuencias. El contexto virtual no deja de ser una prolongación de la realidad, lo que no justifica comportamientos incívicos o ilícitos. Pues básicamente lo que hemos dicho antes, hablamos de virtualidad, pero si nos golpean nos duele igual.
Entonces, todos aquellos códigos que en la vida normal aplicamos no tienen por qué ser ajenos a este nuevo medio, porque no deja de ser un medio. Está bien lo que yo decía antes, ¿no? Identidades híbridas. Inevitablemente somos todos identidades híbridas, somos personas de doble identidad, analógica y digital, y eso hay que tenerlo también, hay que cuidarlo, ¿no? ¿Dónde estamos? Ser conscientes. Ser conscientes de la necesidad de adaptarse al cambio, reinventarse, reciclarse, para mantener la sostenibilidad del sistema. La disponibilidad de múltiples canales facilita esta interacción, abre nuevas posibilidades y dinámicas de contacto, pero pone en riesgo otras dinámicas que hasta ahora eran vitales para la supervivencia de algunos de esos agentes. Y era la asistencia a los museos, sobre todo, la asistencia a las galerías, el tomarse un café o una cerveza con el profesional con el que vayamos a desarrollar un proyecto, ¿no? El ponernos cara y ponernos voz, porque la cara a veces en las fotos de perfil más o menos la tenemos, pero también el trato cotidiano, la desvirtualización es vital y es importante, ¿no? Y no perder la vitalidad que tiene que tener esa identidad analógica, aunque estemos poniendo especial hincapié y especial interés en que nuestra identidad digital esté perfectamente definida, y no solamente nuestra identidad digital, nuestra difusión, nuestra tal, sino esos contactos que mantenemos en las redes. No perder ese ámbito analógico que es al fin y al cabo vital para conocer la obra de arte y para conocer al artista. En definitiva, no deshumanizarnos detrás de las herramientas, el no perder el foco en lo importante, en los objetivos, y utilizar siempre las herramientas en función de ellos. Y lo digo también, encontrarse, tomarse una cerveza, el virtualizarse. A mí, por ejemplo, cuando yo defendí mi trabajo de fin de máster, me preguntaron muy preocupadas en plan, ¿y los libros? ¿Qué me ocurrió con los libros? A ver, los libros, los museos no van a desaparecer, pero tampoco debemos perderlos de vista y fomentar su uso presencial. Pero bueno, yo no tengo mucho miedo de que vayan a desaparecer. No tuve entonces, no tengo ahora. Identificar y definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores del sector en el proceso de creación, producción y difusión de contenidos. La profesionalización de cada uno de los agentes del ecosistema del arte pasa por concretar la labor que realiza y reconocer el valor que crea. Que además es curioso porque antes hablábamos de Thyssen, y una de las cosas que a mí más me llama la atención, hace ya unos cuantos años, cuando no tenían estrategia todavía, pero cuando decían que no, cuando empezaron con el Thyssen 140, cuando todavía había 140 caracteres en Twitter, una de las cosas que más me llamó la atención es que todos los profesionales que tenían una cierta actividad en el museo utilizaban sus perfiles de Twitter como profesionales del museo. Y eso le daba además una dimensión distinta a toda la comunicación que se hacía desde esas cuentas. Es decir, existían las cuentas propias institucionales del museo, estaba Thyssen Educa o Educa Thyssen, estaban las propias cuentas de Thyssen de comunicación, pero después cada uno de los profesionales que trabajaban en el museo, en primer lugar el propio director, que ya ni siquiera tiene cuenta en Twitter, ya le echamos de menos a Guillermo, pero el jefe de comunicación, los diferentes comisarios de los diferentes departamentos iban dosificando, iban lanzando contenidos sobre todas las actividades que se desarrollaban en el museo como profesionales del museo, y a veces eran contenidos interesantísimos, eran los montajes de las exposiciones, era la preparación del catálogo, eran cosas muy curiosas, ¿no? Entonces era esa profesionalización que hay que pedirle también a las propias personas que trabajan en las instituciones, para que a la hora de difundir los contenidos, a la hora de generar ese diálogo que nos haga conocer el trabajo de la institución, lo hagan conociendo la herramienta digital, la herramienta de comunicación online, ¿no? Que es, yo creo que interesante también, es algo bastante novedoso. O contando con profesionales ya formados. Porque también era uno de los típicos conversaciones que había en su momento, el que si el equipo de comunicación debía encargarse de las redes sociales, o alguien de dentro, o buscar a alguien de fuera. Al final nos encontramos que hay todo
todo un abanico de posibilidades que se están llevando a cabo, desde que lo llevan agencias de publicidad o de comunicación que no tienen especialidad no están especializadas concretamente en cultura, pero lo desarrollaban como con otras estrategias, gente en el propio equipo. O sea, a ver, en el Museo Thyssen estaba la gente de Thyssen y luego la gente de Educatissen, estaba Elena Viespesa, por ejemplo, de Educatissen. También se creó la red de públicos que daba cobertura a red de públicos y estudio jóvenes, es decir, que empezamos con muchas ganas y con mucha energía, al margen de lo que diga Guillermo. Pero sí, hay buenos profesionales y hay buenas estrategias en MAFRE también. Incluso una de las cosas que estudiábamos en exacto. Realmente encontramos fórmulas que están funcionando muy bien y que aplican gran diversidad de posibilidades. Y que permite además distinguir formas de trabajo, formas de actuación en las redes de unas instituciones y otras. Es como nuestra voz que nos define, ¿no? Al fin y al cabo, el uso de la comunicación digital define también formas de actuación muy propias de determinadas instituciones. En Nebrija también lo que hicimos una vez fue una misma exposición que había itinerado del Museo d'Orsay a MAFRE. Analizamos las dos estrategias que se habían utilizado primero en Orsay y después en MAFRE, ¿no? Y nos dio pues resultados muy curiosos que no vamos a comentar ahora porque nos enrollamos mucho. Seguimos, estamos terminando, tranquilos, seguimos. A ver, ser conscientes de la necesidad de mantener el componente humano de las redes, respetar los tiempos necesarios de trabajo, producción, investigación, reflexión, porque también crear contenidos implica un trabajo, implica sobre todo una reflexión, saber qué es lo que estamos contando, ¿no? Es una de las cosas que a mí también me ha gustado mucho. Las galerías de arte, algunas galerías, no todas, pero tienen serias dificultades para entrar en las redes sociales porque no saben cómo hacerlo. Pero las galerías que realmente están triunfando en las redes son las que tienen muy claro qué contenido quieren difundir y suelen ser, exacto, y su identidad, y suelen ser galerías jóvenes, galerías que están empezando ahora y que junto con esa identidad digital que están difundiendo, están creándose su propia identidad analógica y casan muy bien las dos, digamos que dialogan muy bien las dos, entonces es fácil de entender. Una de las galerías que a mí me gusta cómo está desarrollando su manejo de las redes, su manejo de la comunicación digital es Swinton & Grant, que es una galería también joven, una galería con un concepto, con un modelo de negocio distinto, muy del siglo XXI y que está haciéndolo realmente muy bien. Spytactel en Valencia, por ejemplo, o de Limbo en Sevilla y aquí creo que también en Madrid. O sea que son galerías jóvenes que están implementando muy bien y de una forma además nueva, novedosa, digamos alternativa o contemporánea la forma de difundir contenidos manteniendo esas dos identidades. Aquí. Vale. Ya vamos al final. Reconocer la capacidad de las redes para modificar las jerarquías de relaciones en el sistema del arte, facilitando una transparencia y horizontalidad propias de las dinámicas interactivas que generan. Yo creo que la hemos comentado de sobra. ¿Sí? ¿Leo la siguiente? Vale. Apoyar y fomentar las herramientas e iniciativas de cultura libre, código abierto que facilitan el acceso libre y gratuito a la formación y a las fuentes de conocimiento. Pues un poco lo que comentábamos antes, todo el mundo conoce Facebook y Twitter, pero hay que sacar a relucir otras herramientas que no son empresas privadas y que va a permitir acceder a la cultura de una total... Realmente estamos pagando un precio muy duro, muy importante por utilizar esas redes, que es regalarles nuestra privacidad. Facebook sabe exactamente dónde estamos y lo que hacemos en todo momento. Y también hay un tema que preocupa,
que preocupa cuando hablamos de derechos de autor, de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y es precisamente todas esas empresas, todas esas entidades que tienen que proteger los derechos de los artistas, y cómo han nacido entidades alternativas que están igualmente ofreciendo vías para proteger la producción artística, para proteger la producción creativa, y que también son hijas de nuestro tiempo, que son los códigos abiertos, los Creative Commons, por ejemplo, las diferentes opciones que proporciona Creative Commons, y cómo todo esto debería ya estar incluido en la ley de propiedad intelectual. Esa es una de las demandas del Estatuto del Artista. No hemos hablado apenas del Estatuto, bueno, un poquito, pero sí que hay muchas cosas que está introduciendo, muchas propuestas que está introduciendo el Estatuto del Artista, que tienen bastante que ver también con cómo gestionar la obra de arte y la carrera del artista a través de la comunicación digital. Así que eso también es un punto de reflexión. Y ya la última. Espera, que paso la... Ahí está. Y esta es la última. Promover la colaboración y el intercambio de conocimientos y actitudes entre generaciones analógicas y digitales, valorando lo que cada uno de ellos pueda aportar. Y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Ahora estamos aprendiendo a utilizar las redes a la vez generaciones muy distintas. Yo conozco a gente bastante mayor que conoce muy bien las redes, tiene una idea muy buena de cómo utilizarlas y las está utilizando de maravilla. Yo estoy un poco en el intermedio, pero hay gente muy joven que está trabajando excepcionalmente bien en las redes. Nuria es un ejemplo. Pero hay... No soy tan joven, porque eso de echarte 10 años hacia atrás empieza a doler. Pero bueno, gracias por lo joven. Lo de la intergeneracionalidad. Sí. A mí me gustaría ahora pasarles la pelota a los participantes que están por ahí perdidos, que vengan y que nos cuenten un poco cómo fue su experiencia. Y también me apetece, sobre todo, decirle al alcalde que venga para acá y que nos cuente cómo es eso de fomentar la creación, fomentar la investigación, fomentar el debate sobre arte contemporáneo desde un pueblo del interior de Málaga, en plena naturaleza, como es Genalhuacil. Así que me gustaría que bajaran. Tenemos a Ana, tenemos a José Luis por ahí arriba, tenemos a María. Aquí, ¿quién más está de los participantes? No muchos más, y tenemos a Miguel Ángel. Así que venga, bajad y nos contáis cosas. Porque al final teníamos el último punto este. Venga, Miguel Ángel. Este es Miguel Ángel. Este es Miguel Ángel Herrera. El alcalde de Genalhuacil. Al alcalde tenemos que agradecerle muchas cosas. Genalhuacil es un pueblo, bueno, ahora lo cuentas tú mejor que yo, pero Genalhuacil es un pueblo que desde hace más de 20 años, ¿20 años? 24 años está celebrando unos encuentros de arte que congregan artistas cada 2 años para crear obra en el pueblo, pero obra sobre el pueblo y obra que se queda en el pueblo. Con lo cual hay una vinculación muy estrecha entre arte contemporáneo, naturaleza y ámbito rural, que fomenta un pueblo como Genalhuacil y que está creando además un patrimonio propio impresionante. Así que cuéntanos, ¿cómo viste tú esta llegada de los investigadores que coparon el pueblo, colonizaron el museo y estuvimos allí 3 días sin parar de hablar? En primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros que estáis aquí. Estar aquí con Marta, con Nuria y con Isidro, estar en familia. Esto es un acto generoso. Bueno, yo realmente cuando llego a la alcaldía en 2011 pues me encuentro ya una trayectoria que de unos encuentros de arte que no eran profesionales, que eran muy amateur, donde no había honorarios para los artistas, con muchísimas deficiencias. Y en 2011, pues bueno, queremos cambiar las cosas. Para el 2012 pues no creen en nosotros porque no éramos profesionales, no teníamos presupuesto. Ya ahí cuando no teníamos presupuesto, pues yo digo, aquí tiene que salir mi vena empresarial, tenemos que darle un giro a todo esto. Fue muy duro porque aunque se hable de generosidad, muchas veces en el mundo del arte no hay generosidad entre los propios artistas. Y eso a mí me chocó muchísimo. Yo fui a pedir ayuda a artistas en Málaga, artistas de carrera media, que no tenían tampoco una proyección ni siquiera nacional. Y lo primero que me dijeron fue no.
en el sentido de que un pueblo de 500 habitantes en medio de las montañas, ahí pues yo no voy a poner mi obra en un lugar de tercera división. Pues a mí eso pues me dolió en el alma. No os podéis imaginar como una persona con 30 y pocos años, ilusionado, queriendo cambiar tu pueblo. Y bueno, pues al final digo, bueno, que me pongan los retos. ¿No lo conseguiste? Porque montamos un equipo, estuve en 2012 a 2014 montando un equipo, trabajando en mejorar el museo, creando unas instalaciones del siglo XXI. Y hoy puedo decir, en 2018, que aunque las administraciones públicas nos pongan muchísimos impedimentos, porque no les gusta que con poco presupuesto conseguimos cosas grandes. De hecho, aquí puedo decir, se lo he dicho a unos compañeros, esta semana pasada en la Diputación Provincial pues no nos quieren apoyar porque le hacemos sombra a grandes presupuestos de la Diputación, donde se gastan millones. Pero bueno, me da igual porque hemos creado una fundación, vamos a separarlo de la política, porque esto no tiene que estar en manos de políticos, sino que tiene que estar en manos de profesionales. Y nosotros lo vamos a conseguir. Y nada más, yo simplemente lo que quiero es invitaros a que conozcáis Genaguacil, que conozcáis también a la generosidad de ellos tres, porque yo no me pensaba que el pimpi, pescadito frito y buen vino íbamos a terminar en Madrid celebrando todo esto. Pues para mí como experiencia fue una locura tener a todos vosotros, empaparme del arte contemporáneo, que siempre me ha gustado. Soy pequeño coleccionista desde pequeño, nunca mejor dicho, y nada más que gracias, y Genaguacil va a ser tomado por gente creativa, por gente del siglo XXI y por gente que quiera cambiar el mundo. Muchas gracias a todos. ¿Quién se nos acerca? Venga, Ana, cuéntanos. Cuéntanos, porque esto sí que fue un embolado que te lanzamos y aquí viniste. Bueno, el embolado no es tanto. Yo vino por parte de Isidro, con el que estoy en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, representando a la Federación de Asociaciones de Gestores Culturales de todo el territorio español. Y evidentemente los gestores culturales tienen que apoyar el arte contemporáneo, no cabe ninguna duda. Y apoyar al artista, porque sin el artista es imposible que esto pueda existir, ¿no? Entonces, pero no es solo el artista. Como decían Marta, Nuria y Isidro, esto es un ecosistema del arte donde todos tenemos que trabajar para que efectivamente esto pueda llegar a buen puerto. El tema de las redes me interesa especialmente porque vivimos todos en medio de esa vorágine de las redes. Todos sabemos que es una herramienta muy potente, que detrás hay personas, pero evidentemente es un altavoz que igual que levanta una reputación, la tira en cuestión de días. De hecho, ahora los museos están trabajando mucho el tema de la reputación y hay un estudio muy potente ya circulando por ahí donde se está haciendo un estudio comparativo de la reputación del museo comparado además con empresas, instituciones muy fuertes, y es un documento que se ha elaborado en Rotterdam y entre ellos destaca la posición del Prado y la importancia que le da a la reputación. Ya no se habla tanto de audiencias, de reputación, efectivamente, porque las redes son muy importantes para todos, para crear marca e imagen. Y luego, para mí fue, aparte de un placer, conocer y convivir con la cantidad de personas que estaban a mi lado esos días en Genaguacil y aprender mucho de ellos, el maravilloso pueblo que tiene Miguel Ángel, que es, bueno, es como de repente trasladarte a un espacio que está aquí al lado de Málaga y que parece la pequeña Suiza por lo verde que es y lo impresionante. Entonces están andando por unas calles de un pueblo que es un museo, que le ha dado tanta importancia al arte contemporáneo y que además descubrir cómo sus habitantes lo disfrutan y lo perciben como algo propio y te lo explican, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? La capacidad que han tenido estos señores que han ido en ediciones anteriores y los artistas que han sabido transmitir al pueblo el valor del arte contemporáneo, que lo han hecho suyo y que lo entienden mejor que muchos expertos algunas de las obras, ¿no? Porque son capaces de explicarte el simbolismo de las obras. Entonces, bueno, para mí la verdad es que fue un auténtico placer. Qué bien. Un placer tenerte allí con nosotros, Ana. Muchas gracias. Y por ahí tenemos a José Luis, el artista. José Luis López Moral, que se vino
para acá, y yo tenía especial interés que viniera José Luis porque es uno de esos artistas resilientes de los que yo hablo a veces, ¿no? Esos artistas que se han reconvertido, que se han reconstruido después de la crisis y que se ha creado además una identidad casi nueva, diferente a la que tenías hace pues 15 años, 20 años, ¿no? Y sobre todo muy orientada precisamente a la comunicación digital. Yo aprendí una cosa con José Luis que me hizo mucha gracia, porque hasta que tú no me lo explicaste no había caído en ello, pero me di cuenta de que hay un momento a partir del cual con un mismo dispositivo y en cuestión de minutos como mucho, se produce la obra de arte, se produce la fotografía, se edita la obra de arte en ese mismo dispositivo, se comunica, se viraliza y llega a todas partes en cuestión de minutos. Sí, es instantáneo. Y eso me apetecía que además nos contara no solamente su experiencia, sino cómo entiende él que esto va a sentar las bases de nuevas formas de trabajo desde el artista, pero también desde los gestores, ¿no? Y por eso me lo traje. Muy bien. Hola, soy José Luis López Moral y bueno, lo primero que quiero dar las gracias aquí al gran Miguel Ángel, a Marta, a Nuria. Isidro, en la distancia se te quiere. y nada, bueno, mi trabajo básicamente dentro de estos encuentros consistió en aportar la visión que yo tengo de ese arte líquido que estamos construyendo ahora mismo, ¿no? O sea, muchas veces estamos trabajando contra la red en tiempo real. No importa tanto que nuestra obra se exponga físicamente, sino con obtener un feedback en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he venido observando y esta mañana estaba dándole vueltas que estamos creando una hibridación entre lo que llamabais antes influencer y artista, ¿no? Entonces, se está creando un nuevo género de arte que trabaja contra Instagram, básicamente, y que el artista es a su vez un influencer que ya raya el mundo de la moda, ¿no? Y el mundo de los complementos, mezclándolo con su propio arte, ¿no? Y entonces es curioso cómo los movimientos, porque muchas veces pensamos en los grandes movimientos del arte contemporáneo, ¿no? Empezamos con el cubismo, esto, lo otro, no sé qué, y parece que a partir de los 90 hay un parón bestial, ¿no? Y no se crea ninguna tendencia, no se crea ningún movimiento que marque un tiempo. Y yo creo que precisamente son esos movimientos que estéticamente no llevan una similitud los unos contra los otros, pero sí que se están gestando desde la red y para la red, ¿no? Y que probablemente mueran en la propia red, porque mucha de esa obra se hace única y exclusivamente para que viva dentro de la red, ¿no? Y entonces es lo que yo vengo observando de un tiempo a esta parte, que estamos creando eso y que en el fondo se está convirtiendo en un nuevo ismo, que no sabemos cómo carajo se llamará, ¿no? Pero que probablemente tenga eso. Y bueno, básicamente el problema mío es que soy un poquito friki de máquinas. Entonces, claro, a mí todo esto me ha venido al pelo, eran juguetes nuevos, ¿no? Las redes sociales, los teléfonos móviles, todo esto. Entonces, claro, yo no lo veo. No ha sido una cosa a la que yo me haya tenido que adaptar, ¿no? Lo he vivido de una forma natural. Y entonces, bueno, pues eso, y no quiero seguir dando la chapa, que hace un calor impresionante. Gracias. Gracias, José Luis. Y por último, pero no por ello menos importante, y antes de irnos, María, que es la experta. Ella está tuiteando y haciendo cosas, pero tiene que darnos también su opinión, porque si alguien sabía mucho antes que nosotros empezáramos a plantearnos esto, si alguien sabía cómo enfocar este tema, era María. Pero soy millennial, será por eso, ¿eh? Debe ser. Bueno, yo ya el último minuto, antes de irnos ya, no sé, decir que ha sido un placer participar en esto y que es cierto que las redes a nivel tecnológico y a nivel de comunicación han hecho mucho en este sector y en otros, por supuesto, pero que la importancia de cosas como esta es el encuentro físico, el encuentro real, y que cara a cara nos miremos y digamos qué estamos haciendo exactamente y hacia dónde queremos ir, se analice la situación y después, bueno, pues en formatos como este, ¿no? Como este pequeño decálogo manual puedan ser accesibles para todo el mundo. Así que bueno, pues ahí queda, y cualquier cosa, cualquier pregunta, encantada siempre con vosotros. Muchas gracias, María. Bueno, pues gracias a todos. Ya con esto cerramos. Isidro, te tenemos ahí. ¿Quieres dejar tú la última palabra? ¿Quieres decir tú la última palabra? Bueno, pues decir la última palabra, que la diga el público, que tiene que participar, y me parece que
lo que tienen que seguir sumando y enriqueciendo a este debate, porque es simplemente un debate continuo. Anotar dos cosas. Obviamente el pueblo de General Alguacil tenía esa característica que, por un lado, las redes para ellos ha sido vital, porque tienes que ir a General Alguacil, pero la visibilidad que ha conseguido a través de la gestión de las redes ha sido fundamental. Y por otro lado, uniéndome a lo que decía José Luis, precisamente la exposición que Sabrina tiene ahora son GIF en movimiento, y como lo comercializa es con una entrada en Instagram. O sea, aparte de la información en la red, también el hecho de la propia comercialización de la obra de arte en la propia, por sumar cositas que estamos bien estado. Pero por favor, que la gente y que a ese debate. Muchísimas gracias, Isidro. Muchas gracias a todos. Aquí tenéis el enlace para poder descargaros el libro. Aquí tenéis el código QR también, quien quiera descargárselo, porque está disponible ya en PDF para descarga para quien quiera. Así que muchísimas gracias por haber venido y aquí nos tenéis. Hasta luego, buenas tardes.